En las riberas del río Ebro, en Zaragoza, vivía Carmen Rodríguez con su fiel compañero de 12 años, Max, un pastor alemán de pelaje dorado. Durante más de una década habían compartido paseos matutinos por los senderos cercanos al agua, donde Carmen encontraba la paz que necesitaba tras enviudar. Max había llegado a su vida como un cachorro abandonado, justo cuando más necesitaba compañía y propósito. La rutina diaria de Carmen giraba en torno a su querido Max. Cada mañana, a las 6 en punto, el perro la despertaba suavemente con su hocico húmedo, recordándole que era hora de comenzar el día con gratitud. Juntos caminaban hasta la pequeña capilla del barrio, donde Carmen rezaba mientras Max esperaba pacientemente a su lado, como si entendiera la importancia de esos momentos de fe y reflexión espiritual. Max no era solo una mascota, era el guardián silencioso de los sueños y temores de Carmen. Durante las noches de tormenta, cuando los recuerdos de su difunto esposo la mantenían despierta, Max se acurrucaba junto a su cama, ofreciendo el consuelo que solo un corazón puro puede brindar. Su presencia constante había sido el ancla que mantuvo a Carmen conectada con la esperanza cuando la soledad amenazaba con consumirla. La casa donde vivían era modesta pero llena de recuerdos preciosos, fotografías familiares, la Biblia heredada de su madre y los pequeños tesoros acumulados durante 50 años de matrimonio. Carmen había trabajado toda su vida como costurera y cada rincón de esa casa reflejaba el amor y el cuidado con que había construido su hogar. Max conocía cada centímetro de ese refugio, patrullando silenciosamente para proteger lo que más amaban. Lo que Carmen no sabía era que su fe y la lealtad de Max estaban a punto de ser puestas a prueba de una manera que jamás había imaginado. Las lluvias torrenciales que habían comenzado esa semana no eran simplemente otra tormenta primaveral, eran el preludio de una catástrofe que cambiaría para siempre el curso de sus vidas y pondría en evidencia la extraordinaria conexión entre una mujer de fe y su compañero de 4 patas. Durante 5 días consecutivos, las lluvias habían castigado la región de Aragón con una intensidad que los meteorólogos describían como excepcional. Carmen observaba desde su ventana cómo el nivel del río Ebro subía peligrosamente, pero su fe inquebrantable le susurraba que Dios tenía todo bajo control. Max, sin embargo, mostraba signos de inquietud que su dueña atribuía inicialmente al ruido constante de la lluvia contra el tejado de su hogar. El 5.º día, cuando Carmen se preparaba para sus oraciones nocturnas, Max comenzó a comportarse de manera extraña. Caminaba nerviosamente de una habitación a otra, gimiendo suavemente y dirigiendo su mirada hacia la puerta principal con una insistencia que resultaba inusual. Carmen intentó calmarlo con caricias y palabras dulces, pero el perro parecía escuchar algo que ella no podía percibir, algo que activaba todos sus instintos de protección y supervivencia. A las 2 de la madrugada, el sonido que Max había estado anticipando finalmente llegó. El rugido aterrador del agua rompiendo los diques de contención río arriba. Miles de litros de agua turbia y furiosa se precipitaban hacia el barrio de Carmen, arrastrando todo a su paso. Los sistemas de alerta habían fallado debido a las condiciones climáticas extremas y los residentes dormían sin saber que tenían apenas minutos para salvar sus vidas. Max saltó sobre la cama de Carmen con una fuerza que jamás había mostrado antes. Sus ladridos desesperados resonaban por toda la casa mientras corría hacia la ventana. Regresaba junto a ella y repetía el patrón una y otra vez. Carmen, inicialmente confundida por el comportamiento de su compañero, comenzó a escuchar el rugido distante que se acercaba.
Su corazón se aceleró cuando comprendió que no era el sonido del viento, sino algo mucho más amenazador y destructivo. Cuando Carmen finalmente se asomó a la ventana y vio la pared de agua que se aproximaba bajo la luz de los relámpagos, supo que tenían segundos para actuar. La fe que había sostenido toda su vida ahora se combinaba con la urgencia de supervivencia, mientras Max continuaba ladrando y corriendo hacia la puerta, como si hubiera trazado mentalmente la única ruta de escape posible para ambos en medio de aquella pesadilla líquida que se avecinaba. Sin dudarlo un segundo más, Max tomó entre sus dientes la manga del camisón de Carmen y comenzó a tirar de ella hacia la puerta con una determinación que desafiaba su edad avanzada. Sus 12 años no importaban en ese momento crítico. Solo existía su misión de salvar a la mujer que había cuidado de él durante toda su vida. Carmen, confiando ciegamente en los instintos de su compañero, se dejó guiar mientras susurraba oraciones bajo su aliento, pidiendo protección divina. Max la condujo directamente hacia la escalera que llevaba al tejado, un camino que Carmen jamás habría considerado en su estado de pánico. El perro subía 2 escalones, se detenía y ladraba hasta asegurarse de que ella lo siguiera, repitiendo este patrón con la paciencia de un verdadero guardián. Cuando Carmen tropezó en la oscuridad, Max regresó inmediatamente para estabilizarla con su cuerpo, ofreciendo apoyo físico mientras la urgencia del momento los impulsaba hacia arriba. El agua irrumpió en la planta baja de la casa justo cuando alcanzaron el tejado. Carmen pudo escuchar el sonido aterrador de sus muebles siendo arrastrados y sus recuerdos siendo devorados por la corriente implacable. Max se posicionó entre ella y el borde del tejado, ladrando con todas sus fuerzas hacia la oscuridad, como si estuviera enviando señales de socorro a través de la tormenta. Su voz cortaba la noche como un faro sonoro de esperanza. Si te has sentido conmovido por esta historia de lealtad inquebrantable, no olvides suscribirte y compartir este mensaje de esperanza con alguien que pueda necesitarlo hoy. A veces, los milagros llegan a través de los seres más puros que Dios coloca en nuestro camino. Durante 3 horas interminables, Max mantuvo su vigilia protectora sobre el tejado. Cada vez que Carmen comenzaba a desfallecer por el frío y el shock, el perro se acercaba para ofrecerle calor corporal, lamía sus manos para mantenerla consciente y reanudaba sus ladridos de socorro. Su resistencia física parecía sobrenatural, alimentada por un amor que trascendía las limitaciones de su cuerpo envejecido y su comprensión instintiva de que rendirse significaría perder lo más valioso de su existencia. Los ladridos persistentes de Max finalmente llegaron a los oídos del equipo de rescate, que navegaba por las calles inundadas en botes inflables. A pesar del rugido ensordecedor del agua y el viento, la voz del pastor alemán se destacaba con una claridad que los rescatistas describieron después como milagrosa. El cabo Miguel Hernández, veterano de 20 años en emergencias, dirigió su embarcación hacia el origen de los ladridos, siguiendo el sonido como una brújula acústica a través de la devastación. Cuando los focos de rescate iluminaron el tejado, la imagen que encontraron permanecería grabada para siempre en sus memorias. Max de pie, protegiendo a Carmen con su cuerpo, ambos empapados, pero unidos en una demostración de supervivencia que desafiaba las probabilidades. El perro había perdido la voz de tanto ladrar, pero seguía moviendo la cola al ver las luces de rescate. Carmen, aunque débil y en shock, mantenía una mano sobre la cabeza de su salvador de 4 patas. La operación de rescate se complicó cuando Carmen se negó inicialmente a separarse de Max para subir al bote. «Si él no va, yo tampoco», declaró con una firmeza que sorprendió a los rescatistas, quienes estaban acostumbrados a evacuaciones más directas.
Miguel Hernández tomó la decisión de modificar el protocolo estándar. Max sería rescatado junto con Carmen, reconociendo que separar a estos dos supervivientes podría ser más traumático que los riesgos operacionales adicionales que implicaba transportar al animal. El viaje hacia tierra firme se convirtió en un testimonio silencioso de fe inquebrantable. Carmen abrazaba a Max mientras susurraba oraciones de gratitud, y el perro, agotado pero alerta, mantenía su cabeza erguida como si estuviera cumpliendo su deber hasta el último momento. Los rescatistas notaron que Max no dejaba de observar a Carmen, verificando constantemente su respiración y su estado, como un médico canino que supervisa a su paciente más importante durante el transporte de emergencia. Cuando finalmente tocaron tierra seca en el centro de evacuación temporal, Carmen y Max fueron recibidos por voluntarios de la Cruz Roja y médicos de emergencia. Mientras evaluaban el estado de salud de Carmen, Max se negaba a alejarse más de 1 metro de su lado, y los profesionales médicos, conmovidos por la devoción del animal, permitieron que permaneciera cerca durante los exámenes iniciales, reconociendo que su presencia era parte integral del proceso de recuperación emocional de la mujer. La historia de Max y Carmen se extendió rápidamente por toda España cuando los medios de comunicación locales documentaron su rescate milagroso. El Ayuntamiento de Zaragoza organizó una ceremonia especial donde Max recibió la medalla al valor ciudadano, convirtiéndose en el primer animal en la historia de la ciudad en recibir tal distinción. Carmen, con lágrimas de gratitud, declaró ante las cámaras: «Max no solo salvó mi vida, me enseñó que los ángeles de Dios vienen en todas las formas». Durante los meses siguientes, mientras Carmen reconstruía su vida en una nueva vivienda proporcionada por los servicios sociales, Max se convirtió en una celebridad local que inspiraba a personas de todas las edades. Escuelas, residencias de ancianos y centros comunitarios los invitaban para compartir su testimonio de supervivencia y fe. Carmen descubrió que su experiencia traumática se había transformado en una plataforma para inspirar esperanza en otros que enfrentaban sus propias tormentas personales. La veterinaria que examinó a Max después del rescate confirmó que el perro había mostrado una resistencia física extraordinaria para su edad, manteniéndose despierto y alerta durante más de 8 horas en condiciones extremas. Es como si hubiera encontrado fuerzas sobrenaturales para cumplir su misión, explicó la doctora Martínez. Esta observación científica reforzó la convicción de Carmen de que Dios había obrado a través de su fiel compañero para demostrar que nunca estamos verdaderamente solos. 1 año después de la inundación, Carmen estableció una pequeña fundación llamada Ángeles de 4 Patas, dedicada a rescatar animales abandonados y conectarlos con personas mayores que necesiten compañía. Max, ahora con 13 años pero aún vital, se convirtió en el embajador oficial de la organización, visitando hogares de ancianos donde su presencia tranquila y su historia extraordinaria traían consuelo a quienes habían perdido la esperanza en sus propias circunstancias difíciles. La lección más profunda de esta historia trasciende la relación entre una mujer y su perro. Nos recuerda que la fe verdadera se manifiesta a través del amor incondicional y que a menudo nuestros maestros más grandes vienen en las formas más inesperadas. Max demostró que la lealtad auténtica no conoce límites de especie, edad o circunstancia, y que cuando confiamos en el plan divino, incluso las pérdidas más devastadoras pueden transformarse en nuevos comienzos llenos de propósito y significado eterno.